bienvenidos a un video más de Aplica Medicina. Hoy tenemos un tema interesante, como todo lo que hemos hablado, que es el dolor. Vamos a conocer más de fondo de qué trata en sí el tema del dolor. Ella es estudiante de medicina y, verdad, se le agradezco desde ya por haber querido participar en esto. Ella es Lady Saavedra. Lady, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Ítalo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por invitarme a tu espacio, la verdad es súper chévere. Desde ser estudiante, empezar como que a aplicar a todo este tipo de enseñanzas es muy chévere, o sea, te ayuda a crecer desde que vas como que empezando. Así que gracias por el espacio. Sí, de eso se trata, de querer participar, no importa si te equivoques, igual uno va cogiendo experiencia y eso es bueno. Bueno, pues Lady, vamos a hablar del dolor específicamente. Lady Saavedra, el mundo la escucha, vamos. Bueno, como ya me presentó el doc, yo soy Lady Saavedra y les voy a tratar sobre el dolor, un poquito de la generalidad y un pequeño manejo de este, porque es bueno conocerlo tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista del paciente, ¿no? Sobre todo. Vamos a tener que el dolor es el motivo más frecuente de consulta. Por lo general es común saber y escuchar al paciente decir que el dolor es el que avisa, o sea, el dolor es el motivo por el cual van a visitar al médico. El dolor tiende a ser el motivo que va a afectar un poquito la calidad de vida del paciente y por el cual va a hacer que éste vaya al médico la mayoría de veces. Vamos a tener que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo describe como un tipo de experiencia sensitiva y emocional, porque ciertas emociones también es muy común escuchar que se transmiten como dolor, o ciertas emociones tienden los pacientes a somatizarlas, a, como quien diría, un dolor emocional, revelarlo de cierto tipo a un tipo de dolor físico. Se ve muchísimo y la verdad también es un tipo de dolor que hay que tomar en cuenta. Todo este tipo de sensaciones y emociones son desagradables y pueden estar o no relacionadas a una lesión tisular real o potencial. Mucho ojo con esto, ¿no? Vamos a tratar a rasgos súper pequeños cómo se transmite el dolor, porque es muy típico que nos golpeamos, de pronto el típico tipo de dolor que tú vas que caminando por ahí por tu casa y ¡plá! Por ejemplo, te pegas en el dedo chiquito del pie, eso es súper típico, ¿no? Todo esto tiene fibras, todo nuestro cuerpo va a tener nociceptores, tanto periféricos, los nociceptores son cierto tipo de receptores que van a captar todo el estímulo doloroso que vamos a sentir nosotros, ¿no? A breves rasgos les voy a como explicar para que se pueda entender y para que todos podamos entenderlo, ¿no? Vamos a tener las fibras A delta. Estas fibras A delta son las que transmiten el dolor así, rapidito. Estas son las que la típica vas caminando por ahí, te chocaste y ¡plá! Una señal de dolor. Estas fibras, el primer tipo de dolor que van a transmitir va a ser el que nos va a hacer alejar de ese estímulo que vamos a tener, ¿no? Estas fibras entran por la parte dorsal de la médula. Lo que vemos aquí, ese circulito es la médula, ¿no? Entran por la parte de atrás de esta y decusan, es decir, cruza hacia adelante y por ahí va a haber un pequeño hoyito, un fascículo, y estas van a ascender. Llegan al tálamo y van a distintos tipos de áreas de la corteza cerebral. Siempre tomando en cuenta que esto va a ser en cuestión de segundos. O sea, estas fibras y estos estímulos nerviosos son súper rápidos, siempre son bastante localizados, como por ejemplo el ejemplo que les acabo de citar sobre el golpecito típico del dedo, que tú reaccionas de una, ¿no? Y vamos a tener otro tipo de fibras. Digamos, una vez que nos golpeamos, reaccionamos a ese estímulo, siempre se tiende a decir, ay, es que me quedó como doliendo, como un dolor así medio tonto, que me duele, me duele, me duele. Este tipo de dolor va a estar mediado por otro tipo de fibras. O sea, ya no las mismas, va a haber otro tipo de fibras que nos van a emitir ese tipo de dolor. Y aquí vamos a tener las fibras C. Estas fibras de tipo C, al igual que las A delta, son nociceptores. Están rodeadas en la periferia y estas también suelen ser las típicas fibras que van a emitir el dolor desde el punto de vista más visceral. O sea, son fibras que más tenemos en las vísceras también. Por eso no siempre el dolor visceral tiende a ser localizado. Por eso siempre cuando a alguien le duele el área del abdomen, señala un lado, pero que le dice que también se va para otro lado, son dolores mediados principalmente por este tipo de fibras, por la fibra C. Lo mismo, ingresa a la parte dorsal, llega a la médula, decusa, pasa por el mismo fascículo,
asciende, pero este tipo de fibras, una vez que llega al tálamo, no se dirige tanto así como áreas de la corteza, que bueno, eso es un tema aparte, sino es que este tienden más a ir hacia el sistema límbico, o sea, es el tipo de dolor que tú de pronto ya sabes que has sentido, es el tipo de dolor que tú lo relacionas, o sea, esto me dolió porque hace un ratito me pegué y por eso es que queda ahí, o sea, este tipo de dolor también es más lento, tiene una percepción un poco más duradera, o sea, tenemos más tiempo con ese dolor más leve que con el dolor principal, con el primer dolor que fue el que nos alertó, como quien diría, ¿no? Y básicamente, en resumen, un poquito más resumido, vamos a tener que el estímulo doloroso se nos va a dividir en estas partes, ¿no? Para que todos podamos entender con palabras un poco más sencillas, que es la nocicepción, que va a ser el primer estímulo doloroso, ya sea el rápido, que es por las fibras AC, o perdón, A delta, o el lentito, o sea, el dolor que nos queda ahí. Una transmisión de dolor, que este va a estar mediado por las neuronas y todo eso, y porque entre neurona y neurona, entre se llama sinapsis esa área, ¿no? Va a haber neurotransmisores. Estos neurotransmisores, principalmente los que van a transmitir este tipo de dolor, hay dos. Por lo general se conoce uno como sustancia P y el otro es un aminoácido llamado glutamato. Entonces estos de aquí son los que van a ayudar a transmitir el dolor de cierto modo. Todo este tipo de estructuras. La percepción dolorosa, que ya es como que el estímulo y todo esto, y la respuesta que vamos a tener ante el dolor mediada por el sistema nervioso central, ¿no? Que es el típico, nos pegamos, retiramos, nos quemamos, sacamos, o sea, después de ser mediada por todo este tipo de fibras. Ya dejando esa parte, vamos a clasificar el dolor. Vamos a tener que, según muchas bibliografías, va a haber muchísimas clasificaciones del dolor, pero yo opté por esta que es un poco más como entendible para todos y como para poder desglosarlo bien, ¿no? Vamos a tener el dolor según su duración. ¿Qué tanto nos dura el dolor? ¿Hace cuánto nos da? Y todo eso. Bueno, vamos a tener aquí el dolor agudo y el dolor crónico. Vamos a tener que el dolor agudo, este es bastante subjetivo, la verdad, porque, por ejemplo, dicen que el dolor agudo tiene que durar hasta mínimo, unos libros dicen que 15 días, otros libros dicen que por la tecnología actual un dolor agudo no te puede durar más de 7 días, porque obviamente ya te compromete una calidad de vida del paciente, pero vamos a definir el dolor agudo como un dolor que podemos resolverlo rápido, o sea, un dolor que nos duele, nos atienden, se nos va, no volvió, ¿no? Dejémoslo como en las Porque yo primeras creo, 48 horas, como dolor agudo, ¿ya? sí, exactamente. 24 a Porque yo creo que 48 ya horas. cuando el dolor ya lleva algunos días, cuando ya el dolor nos lleva algunos días, de cierto modo ya compromete la calidad de vida del paciente. Entonces, como médico, creo que es una obligación ética tratarle el dolor al paciente y que no padezca tanto ese tipo de mal, ¿no? Y bueno, el dolor crónico, el dolor crónico, hay libros que lo definen como un dolor de más de 3 meses, pero, o sea, como les digo, eso es muy subjetivo porque puede haber un dolor tan fuerte que no lo van a llegar a resistir tanto tiempo. Pero el dolor crónico se puede asociar mucho más a patologías que ya sean como que ya tengan tiempo con el paciente. O sea, ya este tipo de dolor como de padecimientos que el paciente no se puede librar del tipo de dolor. Vamos a tener el mismo tipo. También tomar muchísimo en cuenta que el dolor agudo no siempre tiende a ser malo. Muchas veces el dolor agudo nos avisa. O sea, es un dolor que sirve para que estemos alertas que algo está pasando, pero el dolor crónico ya siempre tiende a ser un dolor que nos da una respuesta de que ya se está dañando una estructura. Según su patogenia, vamos a tener dolores neuropáticos. Estos tipos de dolores van a ser afecciones directamente del sistema nervioso central, de fibras nerviosas y todo este tipo. Estos tipos de dolores se describen y son bastante diferenciables, ya que tienden a ser dolores quemantes, que el paciente ya de verdad, como por ejemplo se citan aquí bastante lo mismo, la neuropatía diabética, cuando las personas ya están en la etapa de que, o sea, desarrollan el pie diabético, el paciente ya ni siquiera soporta a veces un zapato por la misma intensidad del dolor, porque de cierto modo ya se empiezan a comprometer los nervios, ya duele bastante. Entonces, este tipo de dolor siempre se describe como quemante, como un dolor eléctrico, así que duele demasiado, ¿no? Este es un tipo de dolor bastante, es un mundo ese dolor, de hecho, es súper, aparte de lo que se trata y todo, o sea, es bastante complicado, ¿no? El dolor nociceptivo, que es el típico dolor que de ley alguna vez todos hemos sentido por medio de nuestras fibras, algo nos dolió,
lo tratamos y chévere, o sea. Y el dolor psicógeno, que la verdad que con este dolor sí hay que tener, yo creo que un poquito también de delicadeza, porque muchas veces el paciente tiende a decir, no sé por qué me duele, tengo todo bien, y este tipo de dolor muchas veces también puede ser asociado a personas que tienden a tener dependencia de todos estos opioides, o sea, son personas que a la larga no tienen nada, pero somatizan o tienen ideas de tener dolores con tal de consumir lo que les están dando, ¿no? Entonces hay que ser bastante puntuales con el tipo de dolor que vamos a tratar, ¿no? Según su localización, dolor somático, dolor periférico, nos duele de pronto el brazo, la pierna, lo localizamos, se trata de la zona del dolor. Y dolor visceral, en las vísceras, está de más recalcar, ¿no? Según el curso, un dolor continuo, nos duele durante todo el día, nos dolió toda la noche, nos dolió toda una semana, o un dolor irruptivo, que es, nos duele un ratito, nos dejó de doler, hice tal cosa, me volvió a doler, entonces todo eso es un dolor irruptivo, va y viene. Por lo general, a veces estos de aquí los relacionan bastante con los cólicos, todos estos tipos de dolores que van, tú sientes que te vas, pero ¡pah! Vuelve otra vez, ¿no? Y según la intensidad, vamos a tener dolor leve, moderado y severo. Esto de aquí ahorita les voy a enseñar una gráfica que es cómo evaluar de cierto modo este tipo de dolor, porque también tomar en cuenta que no todas las personas tenemos la misma percepción del dolor, o sea, hay unos que de pronto un estímulo súper leve le duele muchísimo, hay otras personas que aguantan muchísimo el dolor, entonces esto es bastante como subjetivo. Según la farmacología, vamos a tener los que responden al tratamiento, los que parcialmente responden y los que escasamente responden, los que ya. Semiológicamente el dolor lo vamos a valorar así. Eso también es bastante, como les digo, la valoración del dolor es bastante subjetiva, porque puede que nos llegue un paciente y nos diga que no, doctor, que no aguanto, que nunca había sentido este dolor, pero digamos tiene la carita con el cero, así, normal. Solo es dolor de hablar, pero no es dolor que tú sepas que de verdad le duele así, o sea, no hay signos del dolor que de verdad manifiesten lo que él nos esté diciendo. Entonces, para evaluar todo este tipo de dolor se creó esta escala analógica visual del dolor, o EVA por sus siglas en inglés, que lo va a, como a clasificar, ¿no? Vamos a tener, cuando no hay dolor, se clasifica del 0 al 10, siendo 0 la presencia nula de dolor y 10 el dolor que peor ha sentido el paciente o el dolor más insoportable y todo eso, ¿no? Como doctores yo creo que también se debe saber, ¿no? Pues qué tipo de dolores tú sabes que pueden llegar a ser súper altos, como por ejemplo los cólicos renales, que tienden a ser dolores de verdad insoportables, de cierto modo las patologías neuropáticas de la diabetes, que ya duele bastante las regiones que afectan el nervio y todo eso, ¿no? Entonces vamos a tener de 0 a 2 un dolor o que no hay dolor o es un dolor bastante leve. Desde el 2 hasta el 5, un dolor moderado, o sea, que duele, está ahí, que el paciente aún puede de cierto modo realizar ciertas actividades, pero ya le cuesta bastante. Un dolor intenso, que se clasifica, o sea, ya desde 4 ya se puede decir que es un poco intenso, depende del dolor que sea, hasta 7, o sea, un dolor que ya de verdad el paciente puede que ya de pronto ya tenga signos demasiado notables del dolor, que de verdad ya te digan, ¿sabes qué? Esto se puede atender así, así, por lo general, ese tipo de dolor de intenso, de moderado, ya nos dan como indicaciones de qué puede ser, a qué puede estar ligado y todo este tipo de cosas, ¿no? Un dolor muy intenso que tiene que ser tratado lo más pronto posible y muchas veces en la escala desde el 8 al 10, ya de pronto el paciente ya ni siquiera nos responde a qué tanto le duela, sino es que nosotros mismos tenemos que estar como que enfocados en la clínica del paciente y saber que de pronto ese dolor, si es de verdad insoportable para él, que ni siquiera nos puede decir qué tanto le está doliendo. Entonces, todo eso evaluar. Al momento de la historia clínica se pone pues según qué tanto le duele o cómo manifiesta este tipo de dolor. Entonces hay que estar muy ojo, tanto a la valoración del dolor como a, de cierto modo, cómo el paciente nos va a expresar el dolor. O sea, no siempre, como te digo, relacionando que
si digamos alguien te dice, ay no, que vengo como con cólico renal y tiene una cara normal, tú sabes que de pronto es mentira, porque el cólico renal es un dolor que, o sea, que tiene al paciente mal, que lo tiene, o sea, tal vez de pronto en una sola posición que no se pueda mover porque se mueve mucho le duele, y unos que en cambio hay dolores que, o sea, ni por más que te quedes quieto, te muevas, te sigue doliendo, entonces hay que tener mucho en cuenta eso, o sea, evaluar el dolor y valorarlo según tanto la clínica como lo que se sabe fisiológicamente de los distintos tipos de dolor, ¿no? Bueno, este tipo, bueno, eso es una mnemotecnia, ¿no? Que se llama Alicia, que los libros te la ponen así, como para que de cierto modo tanto el médico como el paciente, porque el paciente también puede hacerlo en su casa, de pronto han pasado 2 días del dolor, un ejemplo, y de pronto si el paciente se pone a recordar este tipo de mnemotecnias una vez que ha ido ya a consultas, puede evaluarse a sí mismo, obviamente, ya ir al médico y ya saber, o sea, como que puntualmente la antigüedad, la localización, la intensidad, cómo le duele, si irradia el dolor o si tiene acompañantes o atenuantes. Entonces, al momento de que nos llega un paciente con dolor, primero preguntar la antigüedad. ¿Desde hace cuánto le duele? ¿Había presentado este dolor antes? ¿Cuántos días lleva con el dolor? Todo ese tipo de cosas es bastante importante para la recolección de datos. La localización, en qué parte le duele, básico, ¿no? La intensidad. Esta intensidad, como ya les dije, puede ser evaluada con el EVA, con la que les acabo de enseñar, o el paciente también te puede escribir. A veces me duele así, pasa, después me duele un poquito más que la vez anterior, la vez pasada me dolió menos, esto también tiende a variar. Las características del dolor, si el dolor es punzante, si el dolor es tipo cólico, si le quema, si es un dolor de pronto que se caracteriza por ser solo en la noche, entonces todas esas características también es importante resaltarlas. Si el dolor tiene irradiación, digamos, me duele aquí, pero después se me va como por acá, me baja, me sube, todo eso hay que tenerlo full en cuenta. Y los acompañantes, si de pronto el dolor se acompaña con fiebres, vómitos, otro tipo de dolor, o sea, me duele acá, en la parte alta, pero también me duele en la parte baja, me duele de pronto cuando me acuesto, pero cuando me levanto se me pasa, todo eso son acompañantes. Y si hay atenuantes del dolor del mismo modo, muchas veces se tiende a decir, es que cuando hay dolores lumbares y todo eso, cuando me pongo en una posición me duele menos, pero cuando me pongo del otro lado me duele más. Entonces, todo eso es importante saberlo, tanto como paciente como doctor, ¿no? Es bastante importante. Ya. Vamos a tener súper chiquito la escala analgésica del dolor, o sea, ya como cómo tratar el dolor. Esto también es un tema bastante delicado, es un tema que hay que tenerlo bastante en cuenta porque, como les digo, puede haber pacientes que tiendan a tener una adicción a opioides, a todo ese tipo de medicamentos, y también tomar en cuenta que todos estos medicamentos, el exceso va a tener repercusiones secundarias, daños hepáticos, daños renales, y siempre puntualizar que cada paciente va a ser distinto el tratamiento de dolor. No porque la semana pasada vino un paciente con el mismo tipo de dolor, significa que lo voy a tratar igual, porque puede que uno tenga una insuficiencia, puede que el otro tenga alergias, cosas así, ¿no? Todo eso hay que tomar en cuenta antes de prescribir un tipo de analgésico o medicamento o lo que sea, ¿no? Entonces, esta escala analgésica del dolor prácticamente se da en 3 escalones. También se puede estudiar mediante el EVA, esta escala que les puse. El primer escalón es los típicos dolores leves, que pueden ser descritos como del 1 al 3, subjetivamente, ¿no? Aquí se trata por lo general con paracetamol, es muy bueno. También se pone la aspirina, distintos tipos de AINES que puedan ayudar a calmar el dolor. En el segundo escalón vamos a tener un dolor más moderado, un dolor más, o sea, que ya el paciente ya de verdad puede que ya le dificulte hacer todas sus actividades y todo ese tipo de cosas. Aquí entran los opioides, que estos la verdad es que para los más débiles, estos tienden a ser un poco controversiales porque a veces se tiende como que la noción de que se está drogando de cierto modo el paciente, pero muchas veces no se toma en cuenta que son recetados libremente, entonces como pacientes también hay que saber que no podemos exigir cierto tipo de medicamentos cuando se nos valora un dolor más débil, ¿no? Entonces, no pedir siempre algo más fuerte, solo porque queremos que el dolor se calme de una, sino es que también ver cómo evolucionan con, de pronto, los fármacos de primer escalón, ¿no? Entonces, todo eso tomar bastante en cuenta como pacientes, ¿no?
y ya la escala 3 del dolor, que es un dolor más severo. Estos ya tienden a ser opioides fuertes. Sé que hay unos que no son recetados aquí, y otro tipo de terapias adyuvantes, ¿no? Tomar bastante en cuenta que en casos de que el médico pueda comprobar que el dolor sí, o sea, sí necesita un siguiente escalón, avance. O sea, eso se llama como techo analgésico, si no estoy mal, o dosis techo, que es cuando ya no hace de verdad no hace, el primero se avanza. O sea, ya se deje de dar lo del primer escalón para dar el segundo. Una vez cumplida la dosificación del primero que no haya servido para el dolor del paciente. Del mismo modo el segundo, pero ya el tercero, ya hay medicamentos que ya no tienen techo, dosis techo, o sea, ya ahí se produce otra forma, y tomar como pacientes bastante en cuenta esto. Otra, es muy típico en nuestra cultura muchas veces pedir un medicamento porque me duele y ya, pero a veces se tiende a olvidar todo este tipo de calidad de vida que lleva el paciente. Por ejemplo, es muy común ver mujeres o hombres que son de muy baja estatura, pero que tienen un peso excesivo, o sea, para su estatura y todo ese tipo de cosas. A la larga van a tender a presentar dolor en articulaciones, molestias lumbares, tantas cosas, ¿no? Y exigen pastillas del dolor. Obviamente se las puede dar, pero haríamos un cambio un poco más significativo si de pronto le decimos al paciente, ¿sabe qué? Tal vez si cambia su calidad de vida, si de pronto modera su peso para su talla, puede que ese dolor cese. O sea, no siempre ver al ser humano o al paciente como que enfermo, le doy algo, le doy una pastilla y ya, ni como paciente suele exigir una pastilla. Muchas veces hay cierto tipo de terapias no farmacológicas que pueden ayudar muchísimo y a la larga hasta nos benefician, porque se sabe que el exceso de todos estos medicamentos puede causarnos daños renales, daños hepáticos. Entonces, no, si nos recomiendan cierto tipo de terapias que nos van a ayudar también, terapias no farmacológicas, de pronto cambio de dieta, cambio de actividades, todo este tipo de cosas también se apliquen. No solo se vaya al médico con la necesidad de que siempre salgas recetado, de que siempre salgas con una pastilla, ni nada de eso, ¿no? Bueno, aquí se citan cierto tipo de medicamentos según la escala, que, bueno, estos ya son generales, hay unos AINES, hay la aspirina, el paracetamol, el naproxeno en primer escalón, los opioides más débiles en el segundo escalón, y los opioides fuertes, que aquí entran la morfina, la oxicodona, el fentanilo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ya, bueno, esto, la verdad es que es un tema bastante, a mí me parece súper chévere, que es un tema llamado la teoría de la compuerta, ¿no? Esta es la típica que te pegas, te duele y tendemos a sobarnos. Esta teoría es básicamente, nos tiende a decir que el tacto va a, donde nos pegamos o así, va a activar cierto tipo de fibras. Estas fibras van a ser las A beta, y estas van a actuar interneuronalmente, o sea, entre la sinapsis, y se tienden a los receptores, y de cierto modo el dolor sí nos va a aliviar, en ciertas heridas, obviamente, en ciertos tipos de dolor. Entonces, ahí de dos, o nos coge la fibra del dolor, o primero nos llega la señalización por parte de nuestro estar sogobe. Entonces, esta teoría se llama la teoría de la compuerta, que activamos unas fibras mediante nuestro tacto para que, de cierto modo, calme el dolor, y del otro lado vamos a tener las fibras que nos van a seguir produciendo dolor. Entonces, eso. También tomar mucho en cuenta que como seres vivos vamos a tener tanto neuroreceptores que nos dan dolor, y también vamos a tener sustancias que nos alivian el dolor dentro de nosotros. Entonces también es muy chévere rodearse de gente que te haga feliz, que de pronto te haga secretar tus endorfinas, tu serotonina, todo este tipo de neurotransmisores que de cierto modo te van a aliviar el dolor, porque es muy típico que tú escuches por ahí, ay, es que me dolía la cabeza, pero vi a tal persona, desapareció el dolor. ¿Por qué? Por todo este tipo de también neurotransmisores que solemos secretar cuando estamos felices, cuando estamos cómodos, cuando nos sentimos bien, y de cierto modo nos alivian el dolor. Entonces, súper importante también eso, ¿no? Y ya, eso es todo. Eso último que dijiste, sí, en verdad, sí importa.
Es verdad, o sea, como que le transmite ese malestar y como que le amarga el momento y empieza el dolor, ¿me entiendes? Es verdad, Sí, es súper es importante, o verídico. sea, Otra cosa que hay que rescatar de la parte de los medicamentos, que fue justo lo que yo también mencioné al principio en la escalera de Eva, que no precisamente vamos a empezar siempre por el escalón número uno al momento de tratar a un paciente con dolor. Primero tenemos que ver la intensidad en verdaderamente ese dolor para ahí empezar a tratarlo. Incluso hay personas que utilizan otro mecanismo que ya no es tanto los escalones, utilizan otro que se le llama el ascensor del dolor. En sí da todo lo mismo, simplemente es saber dónde empiezas. Por ejemplo, si hablamos del ascensor del dolor relacionándolo con la escalera del dolor, es como decir, si una persona con un dolor intenso, ya no empiezo con el paracetamol, claro. y con el no opioide, sino que le meto de una a los opioides fuertes, ¿entiendes? Ujú. Eso es. Todo esto es criterio de cada persona, ¿no? Y también que hay ciertos antiinflamatorios que van a resultar mejor para un tipo de pacientes y peor para otro tipo. O sea, por ejemplo, los pacientes que tienen problemas cardiovasculares, hay ciertos antiinflamatorios que no le va a ir muy bien. Entonces uno tendría que optar por otros. Entonces eso es un tema bien delicado, ¿no? Uno tiene que saber medicarse. Cualquier medicamento que vaya a tomar, preferiblemente que sea prescrito por un médico. Así sea, llámate al amigo que es médico, oye, ¿sabes qué? Me duele tal cosa, ¿qué puedo tomar? El man te va a decir algo. Es mejor así, ¿ya? A que tú mismo tomes, si no eres médico, claro, tomes un medicamento que tuviste que le hizo bien a tu pana por allá, pero Ujú. no te va a hacer a ti, o sea, no significa que te va a hacer a ti del todo bien, pues. Entonces, eso es importante, el tema del dolor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Lady? ¿Algo más que quieras acotar? No sé qué más compartirte, tal vez que sí, que tengamos muchísimo en cuenta que el tratamiento del dolor no siempre va ligado igual para todas las personas, también tomando en cuenta bastante la edad, porque hay ciertos medicamentos que de pronto no se le pueden dar a niños, o de pronto como la función renal con el pasar de los años va decayendo, tampoco es muy aconsejable dar en dosis tan largas, o de hecho no es aconsejable dar ciertos medicamentos a personas de la tercera edad y todo este tipo de cosas. Muy importante entender y saber el contexto del paciente que estamos atendiendo, porque es muy común en nuestras zonas que de pronto el abandono de las personas de la tercera edad se ve muchísimo y son por lo general pacientes que tienden a somatizar los dolores, o sea que de pronto un estímulo psicológico lo transmiten a un corporal con los típicos dolores que hay, que me duele el cuello, que me duelen los hombros, que me duele la espalda. Todo eso de pronto sí tratamos médicamente, pero también sería bueno incluir a ese paciente de pronto en una red de apoyo del mismo modo para que empiece a secretar todos estos neurotransmisores que hacen bien, de pronto podemos ver una mejoría más allá de solo ver al paciente como el ser biológico que es, sino también englobar su contexto, o sea, saber si está de pronto anímicamente bien, si es un paciente que está acompañado, porque nunca hay que dejar de lado que el dolor también es, o sea, las emociones que no hacen sentir como una persona muchas veces también son tratadas como dolor, entonces no solo una parte biológica, sino es que englobar al paciente como un todo, o sea, un ser prácticamente biopsicosocial, porque influye mucho la parte psicológica, la parte social, en todas las edades, en cualquier concepto que se encuentre el paciente, ¿no? Eh, también señalar que es muy importante que como pacientes sepamos reconocer, como ya lo dije, y la verdad es que nunca me voy a cansar de decirlo, que eh, no siempre es bueno salir siempre medicado. O sea, siempre, a veces un doctor te da una buena estrategia que a la larga puede que te cambie hasta la calidad de vida que llevas. Y no necesariamente necesitas una receta de una hoja entera para que calme tu dolor. O sea, siempre, también como paciente, poner de tu parte en eso, saber describir tu dolor, no tapar los dolores viscerales siempre, porque muchas veces pueden ser indicadores de otro tipo de emergencia. Imaginémonos que tú eres médico, ¿no? Ya estás en el hospital. Cuando tú, ¿en qué ocasión, o sea, tú estás en tu guardia, eres médico general, digamos, ¿en qué ocasión tú no tratarías el dolor al momento? Lo que le acabo de decir, digamos, una apendicitis, eso es por lo general, hay que examinar al paciente, un examen físico, hay ciertos signos o puntos que te dan como que más indicaciones y exámenes a que sí estamos pasando por una apendicitis,
pero digamos, al tratar un dolor que ya sabemos que está localizado en la zona del apéndice y lo intentamos tapar con analgésicos y todo eso, podemos generar un daño colateral, y es bastante típico ver eso, que primero estamos trata y trata, pero tapamos el daño en sí y después va a ser peor. Puede que nos deje de doler un ratito, pero que después sea peor. Y todos sabemos las complicaciones de una apendicitis, ¿no? Puede reaccionarnos a una peritonitis y todas las Excelente, complicaciones ¿verdad? que te Esa es la traen. respuesta que esperaba, de verdad. Súper chévere, en verdad. Sí, estuvo chévere. Te Te digo faltó que full. el de la escala de Eva, ¿Ya? del 1 al 3, muchas personas consideran que es un dolor leve. 4, 5, 6 moderado y de 7 al 10 ya es intenso, pero hasta ahí no más. Leve, Insoportable. moderado, intenso, sí. Eso varía bastante, depende de dónde tú leas, depende de qué médico te dé ese dato. Claro, y Eh, también, sabes que depende de cómo te examinen, porque ahorita hay una nueva escala que ya ni siquiera interviene mucho el paciente, sino es el doctor, no me acuerdo mucho cómo se llama, pero también hay una que es la Eurocol 5, si no estoy sí, mal, que sí. esa, el médico es el que va evaluando 5 distintos tipos como de contexto sobre lo que ve el paciente, como para llenarle de una forma un poco más exacto y no solo dejarlo en manos del paciente, que muchas veces no puede relacionar una cosa, o sea, lo que dice con lo que está Exactamente, sí. experimentando. Y hay gente que ya no te utiliza la escala de Eva, pero estuvo chévere, en verdad. Mm. Súper bacán, me gustó. Me sentí como Ay, en qué una bien. clase, definitivamente me sentí como una clase de, de semiología, sería eso. Pero chévere. Muy bien, Lady Saavedra, de verdad, muy buena esta intervención. Se explicó bastante, pero ya, gracias nuevamente por animarte a conversar en este espacio. Pero bueno, el tiempo no nos da para más. Así que, Lady Saavedra, 1 minuto para despedirnos ahora. Ya, bueno, gracias Doc una vez más por hacerme parte de tu espacio, la verdad te felicito, súper chévere, porque la verdad es que este tipo de videos suelen ser herramientas para los que estamos estudiando, también suelen ser muy informativos para la gente y todo ese tipo de cosas, y sobre todo, como el dolor, como digo, es una sensación que todos hemos pasado, es un tipo de emoción o sensación que todos hemos pasado, entonces es muy importante que los conozcamos, es muy importante que le demos como quien diría, el concepto y la importancia que este debe tener. Eso sería todo. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos por vernos. Hasta una próxima ocasión. Arrivederci. Nos vemos. Gracias.